Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como lo prometido es deuda, siendo hoy viernes 28, 9 y 10 de la mañana, eh, vamos a realizar hoy un video. No vamos a tener Meet, sino que vamos a realizar un video. En ese video el objetivo es que podamos ver, acá arriba, operaciones con, ahí me agacho un poquito, ahí está, operaciones con números racionales. Hablo de operaciones porque en realidad lo que vamos a hacer primero son sumas y restas, ¿sí? Y también decir sumas y restas es medio como que no es que vamos a tener, a veces sí se va a dar en forma exacta que hay una suma de dos fracciones o una resta de dos fracciones o más, pero a veces tal vez tenemos todas las fracciones negativas o una fracción negativa y después positiva. Entonces, bueno, esto es como cuando trabajamos con los números enteros, ¿sí? Que hacíamos operaciones con números enteros. Pero bueno, eso para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? En este video lo que tenemos que tratar es, como les subí en el Classroom y dejé aclarado en el Classroom, que para poder hacer este tipo de operaciones, tanto de suma y resta, necesitamos saber cómo amplificar una fracción y hallar su fracción equivalente. Recuerden que las fracciones se podían amplificar y simplificar o reducir. En este caso la vamos a amplificar, que la clase pasada me preguntaron, bueno, profe, pero ¿cuándo usamos amplificación? Bueno, acá. Nosotros vamos a amplificar la fracción porque necesitamos que los denominadores para poder sumar o restar las fracciones sean iguales. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿sí? El objetivo es que los denominadores sean iguales, ¿sí? Recuerden que el denominador es el número que está por debajo de mi fracción. Entonces, bueno, es importante eso. También tenemos que reconocer lo que es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entre dos números, ¿sí? Recuerden eso también, hay que saber reconocer cuál es ese mínimo común múltiplo. Muchas veces va a coincidir que el mínimo común múltiplo es uno de los números que está por debajo de la fracción y otras veces hay que hallarlo, ¿sí? Pero bueno, son cosas que hay que ir teniendo en cuenta y tendríamos que tener un poco claras para poder operar con esto que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Imagínense que nosotros tenemos fracciones con igual denominador, o sea que ese es el objetivo final que yo le estoy diciendo, pero quiero empezar operando con fracciones con igual denominador. ¿Para qué? Para que vean cuál es el punto final que hay que trabajar. Ejemplo, no sé, tenemos más 2 tercios menos 5 tercios. Vamos a hacer menos 7 tercios. ¿Sí? Esa es la operación que tenemos que hacer. Una fracción positiva y una fracción negativa. El objetivo de esto, ¿sí? El objetivo de esto es buscar el mismo denominador, que en este caso ya lo tenemos. Entonces, la forma de operar para hacer esta fracción, o sea, hacer esta resta, en realidad, porque fíjense de la forma que está acá es como una resta, pero para poder hacer esta operación es, utilizamos el mismo denominador, se va a poner el mismo denominador abajo, y realizamos la operación entre los números enteros que tenemos arriba, o sea, los numeradores. Tengo 2 y le tengo que restar 7. Si yo tengo 2 pesos y gasté 7 en el kiosco, le quedo debiendo 5 pesos al kiosquero. Entonces la expresión es así. Recuerden que en realidad esto se va a expresar menos 5 tercios. ¿Sí? Por una cuestión de comodidad a veces se pone el negativo acá arriba, pero se tiene que poner, digamos, a la mitad, menos 5 tercios. Ese sería entonces el resultado. ¿Por qué se hace así? Porque es la metodología de usar. Fíjense que el objetivo es poder llegar a esto siempre, que los denominadores sean iguales. Entonces, no sé, vamos a poner otro ejemplo. 9 medios más 3 medios. ¿Sí? 9 medios más 3 medios. Entonces, si yo tengo que apreciar como los denominadores son iguales, utilizo el mismo denominador. Acá no se suma ni nada, sino que se utiliza el mismo denominador y lo único que hago es sumar los numeradores, en este caso. 9 más 3, 12. Acá vendría una pregunta. Recuerden que nosotros tenemos que expresar toda la mínima expresión, dejar todo expresado en la mínima expresión. Y yo les diría, ¿qué tipo de fracción es? Primero la podríamos clasificar como una impropia. Tanto el numerador es más grande que el denominador. Pero recuerden que las fracciones, este tipo de fracciones se pueden reducir, se pueden simplificar. Es al revés de lo que estamos hablando de amplificar. ¿Qué era la reducción? La reducción era simplificar
por un número o un divisor común tanto arriba como abajo. En este caso sería por 2. Entonces, si yo el 2 lo divido por 2 me da 1, y si el 2 lo divido por 2 me da 6. O sea, 6 sobre 1 es lo mismo que 6 enteros. ¿Sí? 6 sobre 1 es lo mismo que 6 enteros. Bueno, eso vendría, vendría por este lado. ¿Sí? O sea, ¿está mal dejarlo expresado como 12 sobre 2? No, no está mal. Pero yo necesito llevarlo siempre a la mínima expresión. Un detalle también, si nosotros partimos de la definición de fracciones, la definición de fracciones me dice que es una división entre dos números. Entonces también estaría tal vez apostando en realidad o aplicando esa definición. Esto que acabo de hacer acá me abre la puerta a una explicación también, que es una de las próximas operaciones que sigue, en donde todo número entero, que eso lo vimos también, pero todo número entero se puede expresar como una fracción de denominador 1. O sea, si yo tengo un 7, si tengo un menos 9, si tengo un menos 50, son todos enteros estos, pero los puedo expresar como fracción, como número racional en realidad, con denominador 1. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer acá. Bueno, y de última me queda una operación más. No sé, vamos a hacer menos 11 quintos, menos 17 quintos. En este caso, fíjense que ambas son negativas. No cambian nada en la resolución, ¿sí? El denominador es lo mismo, vamos a poner el mismo denominador, pero la particularidad que tiene esto es que sumamos números enteros negativos. O sea, sumo deuda. Por un lado tengo menos 11 y por el otro lado tengo menos 17. La suma de esos dos números enteros me va a dar menos 28, finalmente. Y ahí tenemos la primera parte, vamos a considerarlo como la primera parte de sumas de números racionales. ¿Qué hicimos entonces? El objetivo en realidad, o los casos que tenemos acá, son todos denominadores iguales, me permite sumar directamente. ¿Hay otras formas para sumar? Sí, yo les dije en la clase que hay como, no sé, yo conozco por lo menos 3 o 4 más de sumar, 3 o 4 más formas de sumar, pero nosotros vamos a trabajar con las equivalencias, con fracciones equivalentes, donde tenemos que amplificar esas fracciones y donde tenemos que lograr que los denominadores sean los mismos. ¿Sí? Esto son situaciones donde se pueden encontrar, pero bueno, sepan eso. Nosotros acá ya tenemos el denominador igual, entonces no tenemos que hacer más que hacer la operación de suma o de resta que tenemos arriba. Nada más. Ahora, la idea mía es planteemos a ver cómo podemos operar, ¿sí? A través de denominadores distintos, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos denominadores distintos? Un detalle. Recuerden que yo les subí dos PDF. Uno que corresponde al segundo, que dice segundo año números racionales. Bueno, en ese segundo año números racionales no se van a encontrar con este método. Lo van a tener que buscar en el PDF de tercero. ¿Sí? Esto está aclarado en la clase también anterior, pero bueno, quiero que lo entiendan, que lo sepan. ¿Qué hacemos ahora entonces? Vamos a operar, simplemente vamos a hacer de a dos fracciones, luego no les voy a exigir de hacer de más de dos. En un principio vamos a hacer de a dos. Vamos a operar sumas y restas con denominadores diferentes, ¿sí? Esa es la idea de ahora, ¿sí? Espérenme. Bueno, acá nos encontramos con, vamos a clasificarlo así, la operación en donde tenemos un entero y una fracción, ¿sí? Como introduciendo un poco a lo que tenemos que llegar. Ya vimos cuando dos fracciones tienen igual denominador, ya vimos cómo sumarlo. Ahora tenemos un entero y una fracción. Un entero y una fracción. Una fracción y un entero. Es lo mismo, ¿sí? Esté adelante o esté atrás, es lo mismo. Esperen que se me fue el foco. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Nosotros necesitamos, primero y principal, pensar al entero, como les dije hoy, como un número racional o una fracción con número con denominador 1. O sea, que todos los enteros, en realidad acá, van a tener denominador 1. Eso es lo que tienen que visualizarse en la cabeza. ¿Sí? Ahora, necesitamos que los denominadores, que ambos denominadores, sean iguales y sea el mínimo común múltiplo de esos denominadores. O sea, necesitamos que que el 1, en este caso, yo tengo el 3 y el 1. El mínimo común múltiplo entre 3 y 1 es 3. ¿Sí? Todo número es múltiplo de sí mismo,
porque para conseguirlo lo tengo que multiplicar por 1, y acá a este 3, para transformarlo en realidad en el 3, en realidad tendríamos que multiplicar por 3, ¿sí? O sea, a lo que voy es que nosotros necesitamos hallar el mínimo común múltiplo entre esos dos valores. Y el mínimo común múltiplo entre 3 y 1 va a ser 3, porque para conseguir el 3 necesito multiplicar por 1. Y el 1, para conseguir el 3, lo tengo que multiplicar por 3. Entonces, ahí está la relación. Ahora, sabiendo que ese es el mínimo común múltiplo, o sea, que 3 es el mínimo común múltiplo, voy a necesitar transformar, amplificar esta fracción con denominador 3. ¿Y cómo amplificamos? Recuerden que la amplificación viene dada por multiplicar arriba y abajo, numerador, denominador, por el valor que quiero obtener, ¿sí? Ese sería el objetivo. Esperen que se me va de foco. Entonces, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar el 1 para que se me transforme en 3? Por 3. Y eso va a ser tanto arriba y abajo. Entonces, esta fracción amplificada va a ser 3 sobre 3. Más 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque esto que tengo acá es la amplificación de mi fracción. ¿Por qué no puse 4? Porque 4 no tiene nada que ver con el 3, no es múltiplo de 3. Entonces, el 3 sí es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, 3 por 1, 3. Menos 4 sobre 3. Y fíjense con lo que nos encontramos acá. Nos encontramos con un ejercicio igual que el de recién, donde los denominadores ahora ya son iguales, y lo único que tengo que hacer es operar con los enteros de arriba. Se pone el mismo denominador y tengo 3 pesos, gasté 4, quedé debiendo 1. Y ahí terminó la cuenta. Hagamos lo mismo acá. Tengo un 1 y tengo un 2. El mínimo común múltiplo, entre 1 y 2 va a ser 2. Entonces necesito transformar este denominador en 2. O sea que voy a amplificar mi fracción. Para amplificar mi fracción la tengo que multiplicar por 2, tanto arriba como abajo, ¿sí? Entonces eso me da menos 12 sobre 2 más 7 medios. Ustedes dirán, pero profe, esta fracción que acabo de hallar acá, está bien, yo la amplifiqué. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era igual? ¿O qué significaba? Era equivalente al anterior. 6 dividido 1 es 6, 2 dividido 2 es 6. Entonces son equivalentes, son iguales. Una vez que logro eso, utilizo el mismo denominador y tengo menos 12 más 7. Debo 12 pesos y de esa deuda pago 7. Finalmente quedo debiendo 5. ¿Sí? Bueno, y acá nos encontramos con algo parecido. Tengo un 5 y tengo un 1, donde la fracción equivalente que tengo que hallar tiene que tener denominador 5. Por lo tanto, voy a transformarla. Yo te lo estoy haciendo en el costadito, generalmente uno cuando hace una operación la hace hacia abajo, ¿no? Pero la voy a transformar en 10 sobre 5. ¿Por qué en 10 sobre 5? Porque lo que hice fue multiplicar al denominador por 5 y al numerador por 5. Lo mismo que hice en los anteriores. Acá lo multipliqué por 2, y acá lo multipliqué por 2, y acá lo multipliqué por 3, y acá lo multipliqué por 3. Esto lo voy a aclarar así, para que vean que ambos multipliqué por 2. ¿Sí? Y acá lo mismo, ambos multipliqué por 3. Entonces acá lo que hice fue eso, multiplicar por 5 y multiplicar por 5. Finalmente, lo que llegamos a hacer acá, hasta este punto, es entonces hacer mismo denominador 5, 10 menos 8, o debo 8 y pago 10, quedo a favor 2 pesos. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos hasta ahora dos tipos como para clasificarlo, ¿no? Dos tipos de alternativa o dos formas en las cuales nos podemos encontrar, ¿sí? Con suma de fracciones, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una pausa, vamos a parar acá, cosa que de última después les subo otro video haciendo, ¿qué nos quedaría? ¿Qué pasa si los denominadores son diferentes? O sea, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2/3 más 4/5? O sea, tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre estos dos. Eso es lo que nos queda resolver. Yo lo que quiero es, con este videito, con lo poco que vimos hasta ahora, les voy a dejar, ahora voy a poner en pausa, les voy a dejar una tarea y quiero que resuelvan esos ejercicios, ¿sí? Esa es la tarea de hoy. ¿Estamos?
¿Queda claro? Así que bueno, esperen un ratito. Bueno, acá tenemos una tarea, o sea, después plintean, ponen en pausa el video y la van a poder hacer, con los dos tipos de suma que vimos hasta ahora. Digo tipo porque es en la forma que nos podemos encontrar, ¿sí? No es que, no son diferentes formas, sino que, perdón, en realidad, porque estoy repitiendo lo mismo, pero de forma distinta. Lo que les quiero decir es que son circunstancias donde nos podemos encontrar con las operaciones de suma o resta, ¿sí? Entonces, tenemos las primeras tres que corresponden a la primera forma, que les dije que teníamos el denominador igual, que era el objetivo final, ¿no? Pero acá es como que ya nos encontramos con denominadores iguales y lo que hacíamos directamente era operar con los numeradores, ¿sí? O sea, se ponía el mismo denominador y se operaba con los numeradores. Y tenemos la segunda, en donde tenemos un número entero, tenemos una situación donde nos encontramos con un número entero y una fracción, o una fracción y un número entero, ¿sí? Y lo que teníamos que lograr era que ese número entero, amplificarlo, primero expresarlo como fracción con denominador 1, y después amplificarlo para poder lograr el mismo denominador y después operar como lo que hicimos acá, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar pendiente en esto, en todo esto? ¿Qué nos va a quedar pendiente? Nos queda pendiente sumar y restar cuando sus denominadores son diferentes totalmente, y no, o sea, no es un entero, no es un 1 y un 4, sino que tenemos 2 y 5, 7 y 8, 5 y 10, o sea, cuando los denominadores ya directamente son iguales y hay que hallar el mínimo común múltiplo entre ellos dos. De alguna manera es algo de lo que hicimos acá, de hallar el mínimo común múltiplo, pero bueno, es un poquito más complicado. Yo lo que quiero hoy, con la tarea de hoy, es esto. Vamos a hacer esto, es simple. Yo les dije el otro día, cuando hablamos en la última clase, me preguntaron, yo les pregunté cómo venían y algunos habían hecho, otros no, entonces bueno, vamos tranqui, ¿sí? No los quiero matar, o sea, hacerle un montón de cosas, entonces ya con esto creo que va a alcanzar, ¿sí? Disfruten el fin de semana, si tienen alguna duda me consultan, me escriben y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes a través de Meet. Recuerden y sepan que a veces vamos a tener este tipo de cosas. Yo igual generalmente lo voy a hacer con anticipación, voy a avisar con anticipación, pero vamos a tener, ustedes nunca se van a quedar sin una clase, ¿sí? El derecho a la educación lo van a tener siempre, entonces de alguna manera siempre algo les voy a subir y para mí lo más práctico es subir un video. ¿Sí? Así que ahora lo termino de grabar, lo cuelgo a YouTube y de ahí paso el link, así lo tienen en la compu, ¿sí? Así que bueno, saludos gigante, cuídense por favor, buen fin de semana y estamos en contactos. Hagan la tarea, ¿sí? Chao, chao.